Hola, gracia y paz de lo alto. La palabra de Dios nos habla y nos alerta sobre los terremotos que han de venir al final de los tiempos. Y este tipo de terremotos, y el alerta viene por eso, se originan en las mentes macabras y perversas de los enemigos de Dios, de los hijos de Caín. Y aunque ciertamente Dios tiene preparado algún terremoto fuerte, poderoso, más grande que cualquiera conocido, el alerta que nos da el Señor, por ejemplo, en Mateo 24, Marcos 13, Lucas 21, tiene que ver con terremotos que no fueron ni vinieron por decisión de Dios, sino por la actividad que los hijos de Caín hacen sobre la tierra. Ahora, en este programa quiero invitarles a que veamos lo que es el fracking, una tecnología que se dice que está en uso desde 1940, pero que es en los últimos 20 años cuando ha tenido su mayor auge, y que consiste en extraer el petróleo y el gas que ha quedado atrapado en los intersticios de la corteza terrestre, en los poros de la corteza terrestre, y que no ha sido fácil sacar por los métodos tradicionales. La tecnología se divide en dos partes. La primera es perforar un tubo, primero vertical por alrededor de unos 2.500, 3.000 metros, y luego horizontal, una distancia aproximada que está entre 1.500 y 2.000 metros. Y la segunda parte consiste en introducir en ese canal que se ha abierto unos instrumentos que permiten perforar la tierra y abrir unos orificios que permiten o que permitirán luego, a través de ello, generar una gran presión en el estrato del suelo para buscar interconectar los intersticios, los poros, y producir una permeabilidad mayor en la corteza terrestre a fin de, por métodos de impulsión, sacar todo el petróleo y el gas que quede atrapado en esos intersticios. Sin embargo, la tecnología ha sido fuertemente criticada por algunas razones. La primera es que se hace la pregunta: ¿qué hacer con el agua que fue impulsada a gran presión y que se calcula entre 100 y 200 millones de litros, que ha quedado atrapada en los intersticios, que hay que sacar porque por allí va a circular el petróleo y el gas? ¿Qué hacer con esa agua? Porque esa agua está altamente contaminada. Luego de haber entrado en esos lugares, ha salido de allí con un alto grado de contaminación. Entonces, se ha podido comprobar a lo largo de los años que uno de los métodos que usan para deshacerse del agua es volver a impulsar el agua en otra perforación. Pero luego, cuando el agua entra en esta perforación, genera enormes presiones en los estratos del subsuelo, lo cual se ha comprobado que produce terremotos de hasta 5.3 grados en la escala de Richter. Otra controversia es que si el tubo no está suficientemente consolidado técnicamente y tuviese algún escape, alguna fuga, esa agua contaminada en su retorno a la superficie pudiera estar penetrando en los estratos de agua usada para el consumo humano, y ya se ha comprobado que esto puede causar problemas a la salud, como hay algunos casos de demanda en los Estados Unidos. Otro de los elementos de riesgo es que si la tubería no ha quedado suficientemente sellada, muy bien sellada, el gas podría escaparse por allí y penetrar en los acuíferos que se usan para consumo humano,
y entonces este gas podría producir explosiones dentro de la vivienda si no se está atento a esto, eh, y esto podría causar mucho daño. Otra de las preguntas es, y es quizás una de las más graves, es preguntarse qué pasa una vez que ha sido extraído todo el petróleo y todo el gas que está allá abajo y esos canales que fueron creados artificialmente, que ya explicamos, quedasen vacíos. Al estar vacío, pues el riesgo de fracturamiento del estrato es mucho, mucho mayor. Hemos considerado esta posibilidad a la luz de la profecía bíblica y tenemos algunos ejemplos de la vida real de visionarios a quien Dios le ha permitido conocer el futuro, como es el caso de Sarah Hoffman y el caso del joven Joe Brandt, quien a principios del siglo pasado tuvo una experiencia extraordinaria. Joe Brandt cabalgaba y en un momento quizás de descuido el caballo lo botó y él cayó de mala manera y pasó muchos días hospitalizado. Y él tuvo una experiencia extraordinaria porque en estado de coma o como consecuencia del golpe que recibió en la cabeza, él pasaba muchas horas dormido y mientras él dormía, el Señor le mostraba los acontecimientos de un gran terremoto que ocurriría en California. Y el tema es tan interesante porque Joe Brand dice que él dormía y despertaba porque las enfermeras le iban a aplicar algún tratamiento, volvía a quedar dormido, volvía a despertar luego y él cuenta que cada vez que dormía el sueño continuaba donde lo había dejado anteriormente, lo cual quiere decir que no era una experiencia casual en su mente, sino que provenía de alguna especie de programación del sueño. Y nosotros entendemos que esto venía de parte de arriba, de parte de lo alto de Dios, para mostrarle a este jovencito los acontecimientos de aquel gran terremoto. Y una de las peculiaridades del terremoto que Joe Brand vio fue que él vio partirse el suelo en California y ver cómo el mar o en aquel momento pues él decía que era agua, pero luego entendió que era el océano que se había metido en el continente, cómo entraba por el subsuelo e inundaba las calles y causaba mucho daño. Este terremoto derrumbó muchísimos edificios porque la placa continental se partió en pedazos. Algo parecido pudo ver Sarah Hoffman, una mujer que en 1979 cometió suicidio y habiendo fallecido, el Señor la tomó en el espíritu y la llevó a ver las cosas que sucederían en el final de los tiempos. Y ella cuenta cómo pudo ver cómo en lugares tan alejados de la costa, que no había manera de poder hacer un contacto físico con el mar. Ella cuenta cómo en un gran terremoto el terreno donde ella podía mirar se partió y el agua pudo entrar por medio del subsuelo a las ciudades donde pudo penetrar y causó este daño. Ahora, este es el asunto que nosotros estamos tratando hoy, es el tema del fracking. El fracking toma su nombre de la fractura y es precisamente esta tecnología la que se usa para fracturar los estratos más profundos de la corteza terrestre, fracturarlo, dicen ellos que para provocar la interconexión de los estratos, de los intersticios de los poros y así producir canales milimétricos por donde pueda circular el petróleo y el gas y poder extraerlo. Nuestra inquietud viene de pensar, pues sospechar, que si esta tecnología del fracking no buscaba más bien otro propósito y lo escondían bajo la matriz de opinión de que necesitaban producir más petróleo.
Necesitaban abaratar los costos de la gasolina en los Estados Unidos y además pues producir una nación próspera a través de la venta de petróleo. Lo cierto es que el subsuelo en los Estados Unidos y en muchos países productores de petróleo está fracturado, está roto como consecuencia de la exploración y la extracción de petróleo por el fracking, y las condiciones del suelo son muy, muy vulnerables. En nuestras investigaciones encontramos que la presión con la cual se introduce el fluido en el subsuelo puede llegar a alcanzar unos 9.000 PSI, es decir, libras por pulgada cuadrada, que esto es equivalente a unos 65.000 kilopascal. Esta es una presión muy, muy, muy alta. Cuando el agua entra, tiene la presión suficiente para fracturar, para abrir caminos pues, en el subsuelo. Ahora, nosotros sabemos que la presión a partir del nivel de la superficie del mar hacia las profundidades del mar va aumentando. Ocurre lo inverso cuando subimos. En la medida en que nos alejamos de la superficie del mar hacia la atmósfera, hacia la estratosfera, la presión disminuye. Pero dentro del agua la presión aumenta y es proporcional al peso específico del agua multiplicado por la profundidad. En esta lámina vamos a mostrar cuáles fueron nuestros cálculos. Como puede verse acá en este gráfico, el nivel de la presión aumenta según la profundidad, y a un nivel de 3 kilómetros, 3.000 metros, la presión que va a haber por parte del agua de mar sobre el estrato terrestre es equivalente a 288.315,52 kilopascal. Sin embargo, la presión de trabajo para romper y abrir las fisuras es de 62.050 kilopascal. Es decir, esta presión es un poco más de 4 veces esta presión. Y si con esta presión se logra la fractura, con esta presión 4 veces más grande, pues se podría romper la placa continental. Nuestro temor es pues que la tecnología del fracking haya sido ideada, pensada para provocar el cataclismo final con los grandes terremotos que ellos han de producir, que por cierto, no les es muy complicado producir grandes terremotos por cuanto ellos tienen tecnología. Ellos podrían perfectamente introducir detonaciones nucleares en el canal perforado y allí producir una explosión de, no sé, pues unos 10, 12 millones de joules que podrían perfectamente fracturar la capa continental y de esta manera ayudar, facilitar a que el agua entre a esos huecos generados con sus explosiones y pudiese invadir la placa continental en la superficie durante un terremoto creado de esta manera. Creemos pues que la situación es altamente peligrosa y que lo que el Señor anunció en Mateo 24, Marcos 13 y Lucas 21 va a suceder. Y, ¿por qué no? Esta podría ser una manera para lograrlo. Es el tiempo de volver al Señor, de hacer la paz con Él, porque los días que vienen van a ser terribles para la humanidad. Él envió a su Hijo Yeshua para ayudarnos a tener reconciliación con Él. Aprovecha la oportunidad que Dios está dando en este momento y asegúrate, tú y tu familia, de estar bajo el cobijo de Dios, dentro del puño de su mano, donde estaremos seguros. Dios te bendiga.